Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Le damos lectura a partir del verso 11. Lucas 15, 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados les preguntó qué era aquello. Él les dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Quizás estemos frente a una de las historias donde mejor se manifiesta el amor de Dios, representado como el amor de un padre a los hijos. Estamos frente a la parábola quizás más conocida por las personas que son asiduas a leer la Escritura, o por aquellos que escuchan continuamente la palabra de Dios. Estamos quizás frente a la historia que la mayoría de la humanidad conoce. El título que tiene en la Escritura es la parábola del Hijo Pródigo. Nuestro Señor Jesucristo está relatando esta parábola no aislada de 2 parábolas anteriores, donde relata la parábola de una oveja que se le había perdido y deja las otras en el desierto para regresar por aquella oveja perdida, y vuelve y se goza por haberla encontrado. Para aquellos hombres una oveja era de gran precio, pues les brindaba lana. Era de gran bendición que este hombre hubiese hallado la oveja. Y después les dice que
Así está el gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Lo mismo sucede con la parábola de la moneda perdida. La Escritura dice que la mujer perdió 10 dracmas. Es equivalente al salario de un soldado romano, y les enseña en esa parábola que igual, de la misma forma, cuando la encuentras se goza. Y concluye la parábola diciendo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esas dos parábolas no están aisladas de esta parábola larga, de esta historia maravillosa del hijo pródigo. Un punto principal que tenemos que tener en mente es a quién fue dirigida estas tres parábolas, y eso lo vemos en el capítulo 15, en el verso 1, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe, y con ellos come. Los fariseos estaban muy molestos, incómodos, porque nuestro Señor Jesucristo se acercaba a los pecadores, se acercaba a los publicanos. Los fariseos, personas religiosas que se creían justos y creían alcanzar la salvación por sus propias obras, lo cual es imposible. Ningún ser humano, por muy moralmente bien que se porte, alcanzará nunca la salvación. La salvación es por gracia, mediante el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es don de nosotros, es don de Dios. El regalo inmerecido de la salvación. Entonces nuestro Señor Jesucristo empieza a relatar esta parábola donde, al estudiarla, ustedes se van a dar cuenta cómo los fariseos, por cada palabra que nuestro Señor Jesucristo les decía, hería su religiosidad, hería esa forma de vivir en apariencias hacia los demás, hería esa forma de autojustificación. Les doy lectura al verso 1. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que eran 2. Pero primero el relato de la parábola se enfoca en uno. Los 2, como todo ser humano, perdido y muerto en el pecado. La Escritura dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10: no hay justo, ni siquiera uno. Eclesiastés 7:20: no hay hombre justo que haga lo bueno y que nunca haya pecado. Es decir, los 2 estaban en la misma condición de muerte eterna. Sin embargo, uno, ante los ojos de la sociedad, era moralmente visto como el hijo bueno y el otro no. Verso 12: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Que el hijo menor le pidiera al padre la parte de los bienes que le corresponde hizo crujir los dientes de los fariseos. Decirle a un padre en esa época: dame la parte que me corresponde, era decirle al padre: Padre, yo no puedo esperar a que tú mueras. No me interesa tu vida, no me interesa nada de ti. Lo que yo quiero es el dinero que me pertenece. Dámelo. Eso seguramente los fariseos los hizo torcer cada diente y poner atención en lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y le repartió los bienes. Según la Escritura, en Deuteronomio 2:21, del 15 al 17, al hijo mayor le correspondían 2/3 partes y al menor le correspondían 1/3 parte. La Escritura dice que le repartió los bienes a los hijos.
en el siguiente verso, la Escritura nos deja en claro que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Para empezar, no siempre el dinero, los bienes en aquella época estaban concentrados en dinero. En aquella época se concentraban los bienes de las personas en ganado, en tierras, en semillas, en forrajes y, obvio, tenían algunas cantidades de dinero. Si el padre le reparte los bienes, también le repartió la parte de tierra que le correspondía y le repartió los animales que le correspondían y le repartió la provisión que le correspondía. Es decir, le dio su tercera parte. La Escritura dice que juntó todo y se fue. Al juntarlo todo, en un tiempo tan corto, es obvio que él tuvo que haber malbaratado lo que con tanto esfuerzo a su padre le costó construir un patrimonio. Lo que durante toda su vida le costó levantarse temprano y trabajar a la luz del sol, sudando, este joven imprudente lo estaba tirando por la borda. Estaba avergonzando a su padre en su totalidad. Lo estaba avergonzando al decirle: padre, dame la parte de los bienes como que me corresponde. Le está diciendo el hijo al padre: padre, no me importa tu vida, no me importa que me hayas criado, no me importa quién eres. Dame el dinero y yo me voy de tu casa. Malbarató todo, seguía ofendiendo y humillando a su padre. Y no obstante, se va a una provincia apartada. Después de la dispersión, después de la diáspora, 5 millones de judíos quedaron alrededor del Mediterráneo y 500,000 se quedaron en Palestina. Si el judío quería prosperar económicamente, tenía que salir de Palestina para emprender nuevos negocios. Sin embargo, esta no era la visión del hijo. El hijo aproximadamente, el hijo menor, ha de haber tenido menos de 20 años, porque 20 años en adelante era la edad en que un judío contraía matrimonio. Así que era un joven imprudente, un joven que no midió las consecuencias, un joven que no importó ni valoró el esfuerzo del padre. Un joven que vendió todo, malbarató todo, humillando a su padre y avergonzándolo. Lo juntó y se fue. Se fue a una región apartada. ¿Por qué se fue si ya tenía todo ahí? Porque permanecer en la casa de su padre era permanecer bajo la autoridad de su padre. Y a este joven no le interesaba en lo más mínimo estar bajo la autoridad de su padre. Él quería ir y hacer lo que hace un joven que no tiene a Dios en su vida. Ir y hacer lo que hace un joven que no tiene la madurez para conducirse rectamente. Ir y hacer lo que hace un joven de esa edad sin una dirección apropiada. Y lo hizo. La Escritura dice que todo, absolutamente todo, se le acabó. Seguía ofendiendo a su padre. Este joven imprudente acababa de avergonzar a su padre frente a toda su comunidad. Le dijo: no te importo. Le dijo: no me importas. Solo quiero tu dinero. No me importa tu vida. Y se fue. Y malgastó todo. El padre estaba siendo avergonzado por el hijo pródigo. Verso 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentare cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuando ya no tuvo nada, cuando se acabó todo y se alejaron de él las personas que estaban con él únicamente por su dinero, y cuando
lo vio perdido todo. La Escritura dice que vino una gran hambre en aquella ciudad y él tuvo que acercarse a un ciudadano y pedir trabajo. Y el trabajo que le dieron fue humillante para él, porque para los judíos el cerdo era un animal inmundo. Eso lo pueden ver en Levítico 11:7. Así que este joven imprudente seguía hundiéndose más, seguía humillando más a su familia. La Escritura dice que deseaba comer las algarrobas. Las algarrobas era forraje que le daban a los cerdos, el cual no era para el ser humano, no lo podía digerir el ser humano. Nadie le daba, nadie lo apoyaba, no tenía ninguna ayuda. Es decir, nuestro Señor Jesucristo está relatando la vida del peor pecador. Un hombre que no le importó su casa y su familia, humilló a su familia y acabó sin dignidad. Está relatando la vida de un pecador que lo hizo a los ojos abiertos. Verso 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí parezco de hambre? Muy bien, volviéndose en sí, nadie vuelve en sí por sí mismo. Es decir, la gracia de Dios empieza a manifestar en la vida de este hijo pródigo. Recordemos que la Escritura dice en Efesios capítulo 2, que Él nos dio vida estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede resucitar por sí mismo. Un muerto no puede pararse de la tumba por sí mismo. Es la gracia irresistible de nuestro Dios soberano que hace en la vida de cada uno de nosotros. Verso 18, me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Muy bien. Desde el verso 17 al verso 19 está manifestando nuestro Señor Jesucristo en esta parábola el arrepentimiento genuino. El verdadero arrepentimiento que tiene que tener una persona para volverse a Dios. Hay dos tipos de arrepentimiento. La atracción. El arrepentimiento por atracción es un arrepentimiento basado en emociones y en la culpa, en el temor por un castigo. Cuando una persona se arrepiente por atracción, se está arrepintiendo únicamente emocionalmente y pasajeramente por miedo a recibir un castigo por aquel pecado cometido. Y hay otro que es el que hizo el hijo pródigo y el que hace cada creyente para ir a los brazos del Maestro, que es contrición. La contrición es el arrepentimiento genuino, que se basa en la verdadera convicción de pecado, de que uno está haciendo mal ante los ojos de Dios. Como fue el caso de David, cuando adulteró con Betsabé y mandó a matar a Usías, y como ello escribió el Salmo número 51. Un arrepentimiento genuino donde aquella persona se aparta del mal, y podemos ver que el hijo pródigo tiene un arrepentimiento genuino. ¿Por qué decimos esto? Porque después de volver en sí, dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero, el hijo pródigo no le está echando la culpa a nadie. Él está consciente de su pecado. Él no está diciendo: bueno, yo cometí el error, pero si mi padre me hubiese detenido, yo no hubiera caído tan bajo. El hijo pródigo no está diciendo: bueno, yo cometí el error, pero si mi hermano mayor hubiera sido consciente de mi ignorancia y me hubiera aconsejado, yo no estuviera en esta condición. Él no está diciendo: pero si con las personas que anduve, con los amigos que malgasté el dinero, me hubieran ayudado, me hubieran aconsejado, yo no estaría así. No es así. Él está reconociendo su culpa. Él no está echándole la culpa a ninguna otra persona.
convicción de pecado en tu vida, en base a un arrepentimiento genuino, yo tengo que hacerme responsable de mis acciones. El hijo pródigo, el hijo menor aquí relatado, está haciéndose responsable de sus acciones y no está culpando absolutamente a nadie. Me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él está reconociendo el daño que causó y no está exigiendo más. No está diciendo: déjame volver a tu casa, voy a decirle a mi padre que me deje volver a la casa y me portaré bien y seré otro hijo más. No, él sabía que lo que él había hecho era digno de castigo según la ley. Y que su padre podría no perdonarlo. Y su padre, al no perdonarlo, no tendría por qué sentirse mal, porque el hijo lo avergonzó grandemente. El hijo lo humilló grandemente. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. El verso 20 es donde recae la gracia de Dios. En el verso 20, nuestro Señor Jesucristo, en esta parábola, está relatando la gracia de Dios. Primero, ustedes tienen que tomar en cuenta que cuando el hijo menor regresa y el padre le ve, el padre sale de su casa y va al encuentro. La Escritura dice que corrió, que fue a él. Para un judío era muy vergonzoso que un hombre corriera. Para que este hombre corriera, necesariamente tuvo que haber alzado su túnica. En ese tiempo las túnicas eran largas, eran como vestidos que llegaban hasta los tobillos. Y él tuvo que haber alzado eso, lo cual era doblemente vergonzoso para un judío. Los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo, los sacerdotes que ministraban y que hacían el sacrificio, cuando la sangre de los animales sacrificados llenaba todo el piso y la vestimenta del sacerdote estaba manchada de la sangre de los animales sacrificados, no se les permitía que el sacerdote se levantara la vestimenta. La vestimenta tenía que estar a ras de piso. Era vergonzoso para ellos eso. Sin embargo, el padre, aparte de haber sido avergonzado por el hijo al pedirle el dinero, aparte de ser humillado por decirle: Padre, no me importa tu vida, dame el dinero, lo único que me importa es tu dinero, y irse y avergonzándolo al gastar todo en pecado, en una vida impía, cuando regresa, el padre mismo carga la vergüenza de su hijo al levantarse de la vestidura y correr. Dice la Escritura que corrió y le besó y lo abrazó. Salió de su tierra y fue al encuentro de su hijo. Eso es lo que hizo Dios en la persona de Jesucristo, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que se despojó de sí mismo y se hizo forma de siervo, semejante a los hombres. Dejó su eterna gloria en el firmamento y vino a esta tierra. Caminó y pisó el mismo suelo que cada uno de nosotros, pecadores, pisamos. Es lo que hizo el Padre aquí. Salió de su comunidad, de su comodidad, y fue al encuentro de su Hijo. Así como Jesucristo vino a esta tierra y murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó conforme a las Escrituras, para redimirnos, para justificarnos en su sacrificio.
El padre está llevando la vergüenza que el hijo tenía. El padre lo pudo haber esperado en la puerta de la hacienda y decirle: momento, tú desobedeciste, tú hiciste mal, la ley te condena y estás condenado. Quizás tendré misericordia y te haré como uno de mis jornaleros. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice que fue a él, le besó, y no obstante, le dijo a sus criados que le prepararan el mejor vestido, que le trajeran un anillo y que le trajeran un calzado. El vestido en ese tiempo se le daba en forma honorífica a las personas, a los invitados de honor. Ese vestido tipifica la salvación. Ese vestido en el Nuevo Testamento, nos arroja siempre a la salvación y a la pureza de la justificación, de la redención, una justicia de los redimidos. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. En la Escritura siempre vamos a encontrar la vestimenta de una persona redimida como vestiduras blancas. Y aparte de darle el Padre al Hijo esa vestidura blanca, le dio un anillo. El anillo era ocupado en aquel tiempo, tenía un sello de la hacienda, un símbolo del Padre, y era como símbolo de autoridad para quien lo traía. Con ello firmaban las cosas que querían dejar establecidas. Al darle el anillo al hijo pródigo, le está regresando la autoridad como hijo. No lo está poniendo otra vez como jornalero. Le está dando el vestido y le está dando en el anillo, le está dando la autoridad de hijo. Y cuando le da el calzado, le traen el calzado al hijo pródigo, los únicos que usaban calzado en ese tiempo eran las personas libres. Los esclavos les era prohibido usar calzado. Y a este hijo que había pecado ferozmente contra su padre y lo había humillado, a este hijo que no merecía ni siquiera que fuera hecho como un jornalero, le dieron vestido, le dieron anillo y le dieron calzado nuevo. Y por si fuera poco, la Escritura dice que mandaron a matar el becerro gordo e hicieron una gran fiesta. Volvemos a nuestro texto en Lucas. Y traed el becerro gordo y matarle, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta este punto de la historia, todos quedaríamos maravillados por la gracia de Dios. Hasta este punto de la historia nosotros diríamos: wow, qué hermoso relato de nuestro Señor Jesucristo. Un hijo que ofende como nadie ha ofendido a su Padre y a Dios, y aún así recibe la gracia divina. Aquí la mayoría de ustedes, si termináramos el sermón del día de hoy, la plenaria, se levantarían y dirían: qué hermoso relato. Pero sin embargo no termina ahí. La siguiente parte es donde recae verdaderamente la historia.
Recordemos que está nuestro Señor Jesucristo haciendo estas parábolas a los publicanos y a los pecadores, pero también a los fariseos, aquellas personas que no se gozaban con el bien que nuestro Señor Jesucristo hacía a los pecadores. Le doy lectura, verso 25. Y el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. La Escritura dice que se enojó. ¿Por qué se enoja el hermano mayor cuando ve que su hijo viene? ¿Por qué alguien se enojaría al ver que su padre le está brindando amor al hijo? ¿Por qué está haciendo esto? Si ustedes se dan cuenta, en la primera parte de la historia, el hijo mayor no aparece. El hijo mayor pudo haber intervenido y le pudo haber dicho al padre: padre, no lo hagas. La inmadurez de mi hermano lo va a llevar a la ruina. Y pudo traer a su hermano y decirle: no hagas eso, recapacita. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Está claro. Este hombre estaba con su padre por conveniencia, igual que el otro hijo. Le está diciendo: yo te he servido y no me has dado nada. Entonces servía a su padre porque quería algo. ¿Por qué lo hacía? Era motivo de que él se gozara, sin embargo no lo hizo. Este otro hijo representa a los fariseos, aquellas personas que se autojustifican, aquellas personas que se creen justas y creen ganar la salvación por sus méritos, que creen ganar la salvación por estar cerca de la iglesia, que creen ganar la salvación por algo que han hecho para Dios, entre comillas lo digo. Y no obstante, le dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro. ¿Quién se estaba acordando de las rameras? El padre ya lo había olvidado por completo. Al padre no le había importado nada de eso, el padre lo había perdonado. Pero este hijo hipócrita, fariseo, igual de embustero, le echa en cara el pecado del otro hijo. Él hizo esto y yo no, como lo hizo el fariseo que estaba orando al lado del publicano. Levantando, dice: Señor, gracias porque no soy como otros hombres, no soy como este publicano. Yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello. Y la Escritura dice que el publicano inclinó su rostro: no soy digno de ti, Señor. Eso es lo que estaba haciendo aquí el otro hijo. Se quería autojustificar en vez de gozarse por la gracia de Dios para el pecador. Verso 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Hasta aquí termina la parábola. Sin embargo, la historia no termina ahí. La historia representada, todos la conocemos cómo termina. Nuestro Señor Jesucristo está crucificado para perdón de los pecados de todo aquel que se arrepienta y crea en Él. Y los fariseos le gritaban cuando lo iban a condenar: crucifíquenle, crucifíquenle. Rechazaban la gracia de Dios, se querían autojustificar, querían que la salvación fuera por su justicia, lo cual es imposible. Ningún hombre en esta tierra será justificado por sus obras, ninguno, nadie, absolutamente nadie. Todos estamos condenados. Es la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es la gracia manifestada en la vida del pecador. El Padre pudo haber estado de pie cuando venía el Hijo que desperdició todo y pararlo y decirle: no, tú hiciste mal. Y el Padre sería un Padre justo porque era lo que justamente merecía el Hijo. Pero el Padre se movió a misericordia y dejó su comodidad y fue por el Hijo y lo restauró. La gracia de Dios para nuestras vidas. El arrepentimiento genuino conlleva un cambio de actitud. El arrepentimiento genuino no es solamente una experiencia emotiva pasada, sino es una constante vida en santidad para Dios, es una constante vida en convicción de pecado. Y la prueba que cada uno de nosotros vamos a tener que verdaderamente nos hayamos arrepentido es que hemos dejado atrás las algarrobas que deseábamos y corrimos al Padre y corremos al Padre en cada momento y sabemos que no somos dignos de Él. Y no echamos la culpa absolutamente a nadie más. Y no decimos, pero él o pero ella, sino reconocemos la gracia de nuestro Dios eterno y soberano en nuestras vidas y le decimos: no somos propicios a ti. La parábola relata a dos hombres, dos hijos. El pecador que hace manifiesta sus obras de pecado, pero que se arrepintió. Y el otro hijo, igual de pecador, pero que no hace manifiesta sus obras de pecado. Es decir, puede vivir una vida moral de apariencias, pero no se ha arrepentido. Y no ha buscado la gracia de Dios y se quiere autojustificar. Y por su autojustificación se está condenando eternamente. Es la gracia de Dios para nuestras vidas y nosotros tenemos que caminar agradeciéndole a Dios. Ustedes deben de compararse en esta parábola. ¿Qué hijos son? Es el hijo que malgastó todo, pero que recapacitó y fue a los pies del maestro y clamó por misericordia. ¿O son el hijo que representa a los fariseos, que se enoja cuando la gracia de Dios es manifestada en la vida de una persona? Eso les corresponde a ustedes, llevarlo a oración, para poder ponerse a cuentas con Dios. De por medio está su salvación. De por medio está su vida en comunión con Dios.
La gracia divina los está esperando, así como el Padre esperaba al Hijo. Y el Padre corrió en busca del Hijo. Amén.